El Papa Juan Pablo II hizo historia en 1978 al convertirse en el primer papa no italiano en más de 400 años. Fue una persona que tuvo una gran influencia en la historia de la Iglesia y del mundo entero. En los últimos momentos de su vida, cuando sus ojos estaban pesados, su respiración se iba debilitando poco a poco y su corazón luchaba por latir sus últimos latidos, el viejo padre aún se elevaba ante Dios y anunciaba al mundo sus últimas palabras. Lo que se revela en su carta podría cambiar completamente el destino del mundo entero. Pero antes de fallecer a causa de una enfermedad en 2005, Dios lo salvó de la muerte muchas veces. Incluso el horrendo asesinato de St. La plaza de San Pedro no le hizo caer. ¿Es este el milagro del poder de Dios? Todo lo relacionado con este papa ha sorprendido al mundo entero hasta ahora. Únase a nosotros en este video mientras revelamos todos los secretos. Los últimos mensajes del Santo Papa Juan Pablo II estuvieron marcados por una gran pérdida en sus primeros años de vida. Su madre murió cuando él tenía 9 años y su hermano mayor murió cuando él tenía 12. La escuela fue cerrada al año siguiente por las tropas nazis durante la ocupación alemana de Polonia. Con el deseo de convertirse en sacerdote, Juan Pablo comenzó a estudiar en un seminario secreto dirigido por el arzobispo de Cracovia. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, terminó sus estudios religiosos en un seminario de Cracovia y fue ordenado sacerdote en 1946. Luego se convirtió en obispo de Ombie en 1958 y en arzobispo de Cracovia en 1964. Fue nombrado cardenal por el Papa Pablo el Sajón en 1967 y en 1978 se convirtió en el primer papa no italiano en más de 400 años. Como líder de la Iglesia Católica, viajó por el mundo visitando más de 100 países para difundir su mensaje de fe y paz. Vivió una vida devota hasta su muerte en 2005. En sus últimos años, la salud de Juan Pablo parecía estar empeorando. En las apariciones públicas, se movía lentamente y parecía inestable. A veces también temblaba visiblemente. El 27 de marzo, domingo de Resurrección, el pontífice apareció en público por última vez. Luchó por hablar ante la multitud en la Basílica de San Pedro, pero su traqueotomía no se lo permitió. Juan Pablo II acabó simplemente bendiciendo a los peregrinos con un gesto de la mano y devolviéndoles su visión. También durante este periodo de mala salud dedicó todo su tiempo a dedicarse a Dios y a escribir mensajes para toda la humanidad. Estos mensajes solo fueron revelados después de su muerte. El Papa Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005 a la edad de 84 años en su residencia de la Ciudad del Vaticano. Más de 3 millones de personas hicieron fila para despedirse de su amado líder religioso en la Basílica de San Pedro antes de su funeral el 8 de abril. Luchando por respirar, el Papa Juan Pablo II murmuró débilmente sus últimas palabras en Déjame ir a la casa del Padre. 6 horas después, el pontífice en coma murió. El relato de las últimas horas de Juan Pablo aparece en un informe oficial meticulosamente detallado sobre sus últimas semanas, recién publicado por el Vaticano. En lo que podría ser un esfuerzo por disipar cualquier duda sobre su enfermedad y su muerte el 2 de abril, hubo mucha especulación en las últimas décadas sobre cómo murieron algunos pontífices y qué causó el final. El breve mandato de John Paul II de 33 días como papa en 1978 generó teorías de conspiración de que no murió naturalmente en su cama, como dijo el Vaticano. Algunos se preguntaron si tenía información sobre un escándalo que involucraba al Banco de la Santa Sede. Si bien nadie ha sugerido públicamente nada malo sobre las últimas horas de Juan Pablo II, el Vaticano no dijo nada durante años cuando era evidente para los observadores que el pontífice trotamundo sufría los síntomas de la enfermedad de Parkinson. El informe narra los síntomas, la atención y la respuesta. El Papa Juan Pablo II hizo historia en 1978 al convertirse en el primer papa no italiano en más de 400 años. Fue una persona que tuvo una gran influencia en la historia de la Iglesia y del mundo entero. En los últimos momentos de su vida, cuando sus ojos estaban pesados, su respiración se iba debilitando poco a poco y su corazón luchaba por latir sus últimos latidos. El viejo padre aún se elevaba ante Dios y anunciaba al mundo sus últimas palabras. Lo que se revela en su carta podría cambiar completamente el destino del mundo entero.
Pero antes de fallecer a causa de una enfermedad en 2005, Dios lo salvó de la muerte muchas veces. Incluso el horrendo asesinato de St. La plaza de San Pedro no le hizo caer. ¿Es este el milagro del poder de Dios? Todo lo relacionado con este Papa ha sorprendido al mundo entero hasta ahora. Únase a nosotros en este video mientras revelamos todos los secretos. Los últimos mensajes del Santo Papa Juan Pablo II estuvieron marcados por una gran pérdida en sus primeros años de vida. Su madre murió cuando él tenía 9 años y su hermano mayor murió cuando él tenía 12. La escuela fue cerrada al año siguiente por las tropas nazis durante la ocupación alemana de Polonia. Con el deseo de convertirse en sacerdote, Juan Pablo comenzó a estudiar en un seminario secreto dirigido por el arzobispo de Cracovia. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, terminó sus estudios religiosos en un seminario de Cracovia y fue ordenado sacerdote en 1946. Luego se convirtió en obispo de Ombie en 1958 y en arzobispo de Cracovia en 1964. Fue nombrado cardenal por el Papa Pablo el Sajón en 1967 y en 1978 se convirtió en el primer papa no italiano en más de 400 años. Como líder de la Iglesia Católica, viajó por el mundo visitando más de 100 países para difundir su mensaje de fe y paz. Vivió una vida devota hasta su muerte en 2005. En sus últimos años, la salud de Juan Pablo parecía estar empeorando. En las apariciones públicas, se movía lentamente y parecía inestable. A veces también temblaba visiblemente. El 27 de marzo, domingo de Resurrección, el pontífice apareció en público por última vez. Luchó por hablar ante la multitud en la Basílica de San Pedro, pero su traqueotomía no se lo permitió. Juan Pablo II acabó simplemente bendiciendo a los peregrinos con un gesto de la mano y devolviéndole su visión. También durante este periodo de mala salud dedicó todo su tiempo a dedicarse a Dios y a escribir mensajes para toda la humanidad. Estos mensajes solo fueron revelados después de su muerte. El Papa Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005 a la edad de 84 años en su residencia de la Ciudad del Vaticano. Más de 3 millones de personas hicieron fila para despedirse de su amado líder religioso en la Basílica de San Pedro antes de su funeral el 8 de abril. Luchando por respirar, el Papa Juan Pablo II murmuró débilmente sus últimas palabras en «Déjame ir a la casa del Padre». 6 horas después, el pontífice en coma murió. El relato de las últimas horas de Juan Pablo aparece en un informe oficial meticulosamente detallado sobre sus últimas semanas, recién publicado por el Vaticano. En lo que podría ser un esfuerzo por disipar cualquier duda sobre su enfermedad y su muerte el 2 de abril, hubo mucha especulación en las últimas décadas sobre cómo murieron algunos pontífices y qué causó el final. El breve mandato de John Paul II de 33 días como papa en 1978 generó teorías de conspiración de que no murió naturalmente en su cama, como dijo el Vaticano. Algunos se preguntaron si tenía información sobre un escándalo que involucraba al Banco de la Santa Sede. Si bien nadie ha sugerido públicamente nada malo sobre las últimas horas de Juan Pablo II, el Vaticano no dijo nada durante años cuando era evidente para los observadores que el pontífice trotamundo sufría los síntomas de la enfermedad de Parkinson. El informe narra los síntomas, la atención y la respuesta al tratamiento de Juan Pablo II durante 2 hospitalizaciones y luego durante sus últimos días en su apartamento de la Ciudad del Vaticano después de la segunda hospitalización, que incluyó una cirugía de garganta el 24 de febrero para insertar un tubo de respiración. La convalecencia de Juan Pablo se vio obstaculizada por dificultades para tragar, laboriosos intentos de pronunciar palabras, déficit nutricional y marcada debilidad, dice el relato. Los problemas para tragar y respirar fueron consecuencia de la progresión de la enfermedad de Parkinson, que el Papa de 84 años padecía desde hacía años, según afirman los médicos. Según una tradición polaca, una pequeña vela encendida iluminaba la penumbra de la habitación donde el Papa estaba expirando. En el momento de la muerte del Papa, una monja que estaba cerca del pontífice lo escuchó decir, «Déjame ir al Señor». En el momento de la muerte de Juan Pablo, se miró hacia la ventana del apartamento y susurró amén. Como decía un sacerdote polaco, el Papa murió un instante después de haber hecho un gran esfuerzo para decir amén. Según el relato vaticano,
el Papa pronunció sus últimas palabras a las 15:30 horas. Poco antes de las 19 horas entró en coma y la oficina de prensa del Vaticano anunció la hora de la muerte a las 21:37 horas. Un mensaje del Papa Juan Pablo II fue leído el 2 de abril de 2005, día de su muerte, al final de la primera misa fúnebre celebrada por el pontífice. Luego, el arzobispo Leonardo Sandri leyó el texto antes de la recitación del Regina Caeli, que durante el tiempo pascual reemplaza el Ángelus que el Papa había escrito a toda la humanidad que tantas veces parece perdida y dominada por el poder del mal, el egoísmo y el miedo. El Señor resucitado ofrece como don su amor, que perdona, reconcilia y abre de nuevo el alma a la esperanza. Es un amor que convierte los corazones y da paz. Como el mundo necesita comprender y acoger la misericordia divina. En su texto, el Papa comentó la lectura del Evangelio en la que Cristo resucitado se aparece a los apóstoles y les muestra sus manos y costado perforados, aquellas gloriosas llagas que hizo tocar a un incrédulo Tomás 8 días después para revelar la misericordia de Dios, que tanto amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Prosiguió: Señor, que con tu muerte y resurrección revelaste el amor del Padre. Creemos en ti y con confianza repetimos: Jesús, en ti confío. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. En los últimos momentos de su vida, cuando volvió su corazón a Dios, el Papa nunca pidió nada para sí. Pero oró por la comunidad, para que todas sus ovejas se llenaran de la gracia de Dios, para que tuvieran la fuerza suficiente para vencer la tentación. Porque predijo que Satanás se haría más fuerte con el tiempo. Al final, cuando ya no tuvo fuerzas para luchar, simplemente le pidió a Dios que lo llevara a casa con él. 4 veces Dios salvó milagrosamente a Juan Pablo de Escaux de ser asesinado antes de tiempo. Antes falleció a los 84 años tras un largo periodo de enfermedad de más de 26 años, reinando como vicario de Cristo. ¿Sabías que casi lo matan al menos 4 veces durante su vida jugando con un arma cuando era adolescente? La primera vez es cuando era niño, cuando Karel Wojtyła, el futuro Papa Juan Pablo II, tenía 15 años. A menudo salía con un amigo después de la escuela cuya familia era dueña de un bar. Había un policía local que a veces bebía en el bar fuera de servicio, y si sentía que el alcohol le afectaba demasiado, dejaba su arma en el cajón del dinero para guardarla. Un día, su amigo sacó el arma del cajón, en broma apuntó a Wojtyła, que estaba a unos metros de distancia, y dijo: manos arriba o disparo. Luego, el arma se disparó por error, a pesar de que estaba casi a quemarropa. La bala, sorprendentemente, apenas falló. Wojtyła, atropellado por un camión nazi en un invierno polaco en febrero de 1944, Wojtyła caminaba a casa desde una cantera en la que trabajaba cuando fue atropellado por un camión nazi. Una mujer notó el cuerpo y corrió a auxiliarlo. Aunque al principio pensaron que estaba muerto, rápidamente descubrieron que Wojtyła estaba inconsciente y gravemente herido. Ella y un oficial alemán llamaron a un conductor de un camión maderero y le pidieron que lo llevara a un hospital cercano. Cuando Wojtyła finalmente despertó, estaba en un hospital, cubierto de vendas. Sus lesiones incluyeron una conmoción cerebral grave, una lesión en el hombro que le dejaría encorvado permanentemente y numerosos cortes. Pasó las siguientes 2 semanas en el hospital recuperándose y reflexionando sobre las peculiares costumbres de Providence. El hecho de que hubiera sobrevivido a este incidente parecía una confirmación de su vocación sacerdotal, escribe su biógrafo, George Weigel. Disparado por un asesino, esta es probablemente una de las pesadillas de la Iglesia y, al mismo tiempo, el momento en el que Dios mostró claramente cómo protegía a Juan Pablo II. El 13 de mayo de 1981, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, el pontífice saludaba a los peregrinos en St. Peter's Square en un automóvil abierto cuando Atka disparó 4 tiros casi a quemarropa. Las 4 balas alcanzaron a Juan Pablo II. Este tipo fue capturado y sujetado rápidamente mientras Juan Pablo II era trasladado de urgencia al hospital donde recibió tratamiento de emergencia. Juan Pablo II creía firmemente que Nuestra Señora de Fátima le salvó la vida. Un recordatorio de cómo la devoción a Fátima y la seguridad física del Papa han estado entrelazadas durante mucho tiempo. Por varias razones, el intento de asesinato de 1981 fue un acontecimiento que hizo historia.
llevó al Vaticano a ampliar exponencialmente la protección del pontífice, incluido el cristal a prueba de balas que protegió al Papa desde entonces. Hasta la elección del Papa Francisco, Juan Pablo II estaba convencido de que María, en la forma de Nuestra Señora de Fátima, había desviado personalmente la bala que lo alcanzó, salvándole la vida. Le entregó una bala recuperada del móvil del Papa al obispo local en Fátima, quien la colocó en la corona de la imagen oficial de María en el santuario de Fátima, que el Papa Francisco venerará. Apuñalado por un sacerdote tradicionalista preocupado por las reformas de la Iglesia posteriores al Vaticano II, el sacerdote español Fer Juan María Fernández Cron se radicalizó, convencido de que los comunistas se habían infiltrado en la Iglesia y que Juan Pablo II era él mismo un agente comunista empeñado en destruir la Iglesia. Abrumado por la perspectiva de que un pontífice comunista subvirtiera la Iglesia, Fancher Cron tomó el asunto en sus propias manos y conspiró para asesinar a Juan Pablo II. La víspera del aniversario del primer intento de asesinato de Juan Pablo II, el 12 de mayo de 1981, D.T.R. Cron rompió con una bayoneta una línea de seguridad durante la misa en Fátima, Portugal, y apuñaló con éxito al pontífice, que apenas se había recuperado del primer ataque antes de ser sometido por los agentes de seguridad. Juan Pablo II, sin embargo, continuó con la misa como si nada hubiera pasado. Mientras se revisaba más tarde, aunque había sangre, su herida era lo suficientemente pequeña como para que el pontífice decidió simplemente vendarla y ocultarla. Lo ocultó tan bien que ni siquiera se supo públicamente que D.T.R. Cron lo había apuñalado con éxito hasta 2008, cuando el exsecretario del pontífice contó la historia en un documental. Estos dos atentados fallidos contra Juan Pablo II no fueron los únicos en la historia moderna. El primero tuvo lugar allá por 1970, cuando el Papa Pablo VI fue atacado con un cuchillo en el aeropuerto de Manila, Filipinas, poco después de su llegada al país. Como ocurrió con el segundo ataque de Juan Pablo II, tanto el Papa Pablo VI como el Vaticano restaron importancia al incidente, ni siquiera reconocieron que había resultado herido hasta después de su muerte. El legado del Papa Juan Pablo II como firme defensor de los derechos humanos, Juan Pablo habló a menudo sobre el sufrimiento en el mundo. Mantuvo posiciones firmes sobre muchos temas, incluida su oposición a la pena capital. Juan Pablo, una figura carismática, utilizó su influencia para lograr un cambio político y se le atribuye la caída del comunismo en su Polonia natal. Sin embargo, no estuvo exento de críticas. Algunos han afirmado que podría ser duro con quienes no estuvieran de acuerdo con él y que no comprometería su postura de línea dura en determinadas cuestiones, como la anticoncepción. Juan Pablo II presidió la Iglesia Católica durante 26 años y medio, más que cualquier otro papa, excepto San Pedro y el Beato Pío IX. Durante esos 26 años, visitó más de 130 países, publicó más de 50 documentos importantes, canonizó a cientos de santos y nombró a la mayoría de los obispos activos de la Iglesia. Dios nos enseña que si alguien te da una bofetada en la mejilla izquierda, dale la otra. En teoría sí, pero ponerlo en práctica es imposible. Pero San Juan Pablo II hizo esto. Pronunció un mensaje de perdón, apaciguando la ira del mundo entero y brindando consuelo a quienes le habían hecho daño. ¿Recuerdas aquel fatídico día del 13 de mayo de 1981? El pontífice polaco atravesó los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, bendiciéndolos desde su papamóvil abierto. De repente, se escucharon 4 disparos a quemarropa y Juan Pablo II se desplomó en brazos de sus ayudantes mientras el popmóvil se alejaba a toda velocidad, perseguido por un equipo de agentes de seguridad. Nuestro santo, que había sido herido en el abdomen, la mano izquierda y el brazo derecho, fue trasladado de urgencia al Hospital Gemelli de Roma, donde fue operado de urgencia. El pánico estalló en St. Plaza de San Pedro mientras los fieles lloraban y rezaban para que el Santo Padre sobreviviera al tiroteo. En el ataque también resultaron heridas 2 transeúntes. Los dramáticos acontecimientos de la tarde fueron relatados en directo por un periodista de Radio Vaticano. Por primera vez se habla de terrorismo incluso en el Vaticano. Cualquiera de nosotros, si estuviéramos en su situación, estaría extremadamente enojado con el asesino y esperaría que viva lo más miserable posible. Esa es una psicología muy normal.
Pero el Papa Juan Pablo II tomó medidas que conmocionaron al mundo entero. El domingo por la mañana después del tiroteo, el Papa se dirigió a los fieles en un mensaje grabado desde su cama de hospital, pidiendo a la gente que orara por el hombre que apretó el gatillo, a quien llamó mi hermano, y ofreció su sincero perdón. A las pocas semanas, Juan Pablo II se había recuperado por completo y el 27 de diciembre de 1983 fue a visitar a su intento de asesinato, un hombre llamado Arca, en la cárcel de Revivia de Roma. En junio de 2000, después de cumplir casi 20 años de cadena perpetua en prisión en Italia, Arca fue indultado por el entonces presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi a petición de Juan Pablo II antes de ser deportado a Turquía. Pero estas cifras son solo una parte de la historia. El Papa Juan Pablo II pasará a la historia como el líder mundial más importante de la segunda mitad del siglo XX. Cambió el curso de la historia y ayudó a poner fin a la Guerra Fría mediante su apoyo al sindicato polaco Solidaridad y al movimiento de libertad polaco. Esto inició el deslizamiento de tierra que acabó con el comunismo en Europa del Este y, finalmente, en la Unión Soviética. Era el hombre adecuado en el lugar adecuado y en el momento adecuado para dar forma a la historia mundial. En un mundo de intereses económicos y nacionales en competencia, el Papa Juan Pablo II fue una voz profética para la humanidad y la reconciliación. Pero el cuidado de Juan Pablo por el mundo no se dirigió solo a Europa del Este. También fue un profeta de la paz y la justicia en otros lugares, especialmente en Oriente Medio y el Tercer Mundo.